Bueno, seguimos en este video hablando de los intereses. Como dijimos, son los aumentos paulatinos que devengan las deudas dinerarias durante un tiempo dado, sea como precio por el uso de un dinero ajeno o como indemnización por el retardo en el cumplimiento de una obligación dineraria, ¿no? Serían los frutos de un determinado capital, son un accesorio del capital, por ello el artículo 870 dice el pago solo es íntegro si incluye el capital más los intereses. Ahora, esto lo vimos en el video anterior, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que es el anatocismo o interés compuesto. Es la capitalización de los intereses, de modo que los intereses devengados se suman al capital y generan nuevos intereses. Por ejemplo, presto 1000 al 10% anual y al cabo del año los intereses, o sea, 100, se suman al capital y de este modo al segundo año los intereses se calculan sobre 1100 pesos, ¿no? Y así sucesivamente. Como este procedimiento aumenta considerable y rápidamente la deuda, el Código Civil derogado lo prohibía en el artículo 623, salvo casos excepcionales, ¿no? En el Código de Vélez-Sarsfield. El nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 770, sigue el mismo criterio y solo lo admite en los casos de excepción indicados en la norma. A. Cuando una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con una periodicidad no inferior a 6 meses. B. Cuando la obligación se demande judicialmente, en este caso la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda. C. Cuando la obligación se liquide judicialmente, en este caso la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo. D. Cuando otras disposiciones legales prevean la acumulación. O sea, hay excepciones, pero bueno, o sea, el nuevo código sigue el mismo criterio, o sea que está prohibido, pero solo se admiten en algunas excepciones, ¿sí? Los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de interés excede sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Los intereses pagados en exceso se imputan al capital y una vez extinguido este pueden ser repetidos. ¿Sí? Eso es el anatocismo o interés compuesto. Bueno, ahora vamos a hablar de las obligaciones de valor. Las obligaciones de valor se refieren a un valor abstracto, constituido por bienes, que luego se habrá de medir en dinero cuando sobrevenga el acuerdo de las partes, o la sentencia judicial que liquide la deuda. Luego de practicada esta determinación, la obligación se convierte en una deuda de dinero. Las obligaciones de valor se cancelan por el mismo medio que las obligaciones de dinero, es decir, se cancelan con dinero, pero la diferencia radica en que en las deudas de valor lo que se debe es un valor abstracto constituido por bienes, valor que luego se habrá de medir en dinero cuando sobrevenga, por ejemplo, el acuerdo de las partes o la sentencia judicial que liquide la deuda. Para determinar el monto debido debe tenerse en cuenta el valor real del bien al momento de la evaluación, o sea, el valor real y actual del bien o cosa. Practicada esta determinación, la deuda de valor se convierte en una deuda de dinero. Por ejemplo, la obligación de pagar los trabajos que ha realizado el acreedor, obligación de pagar daños y perjuicios, obligación proveniente de un enriquecimiento sin causa, indemnización por una expropiación, etc. El artículo 772 dice que el monto se puede expresar en una moneda sin curso legal, que se ha usado habitualmente en el tráfico. Pero el artículo 765, si se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Dice el artículo 772 del Código Civil y Comercial. Cuantificación de un valor. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponde tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero, se aplican las disposiciones de esta sección. ¿Sí? O sea, son obligaciones que se refieren a un valor abstracto
constituido por bienes que luego se habrá de medir en dinero cuando se sobrevenga el acuerdo de las partes o la sentencia judicial que liquide la deuda, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las obligaciones de hacer. La obligación de hacer es aquella cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho en el tiempo, lugar y modo acordados por las partes. Artículo 773. La obligación de hacer tiene por objeto un hecho positivo, es decir, una actividad del deudor que puede consistir en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho, así como en las obligaciones de dar la prestación consiste en entregar algo. En las obligaciones de hacer, la prestación consiste en A, prestar un servicio, puede ser un servicio de telefonía, de electricidad, profesional, de asesoramiento jurídico, de propaganda, educativo, servicio de catering, etcétera. O sea, vos lo que estás haciendo es prestar un servicio, ¿sí? Puede ser B, en realizar un hecho, o sea, por ejemplo, no sé, pintar un cuadro, construir una casa, etcétera. Modalidades de la prestación de un servicio. La prestación de un servicio puede consistir, artículo 774, A, en realizar cierta actividad con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito. Aquí están comprendidas las cláusulas que comprometen a los buenos oficios o aplicar los mejores esfuerzos. B, en procurar al acreedor cierto resultado concreto con independencia de su eficacia. C, en procurar al acreedor el resultado eficaz prometido. La cláusula llave en mano o producto en mano está comprendida en este punto. Si el resultado de la actividad del deudor consiste en una cosa, para su entrega se aplican las reglas de las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. El artículo 774 se refiere a la distinción entre obligaciones de medios y obligaciones de resultado. ¿Qué son las obligaciones de medio? Cuando el deudor se compromete a realizar una actividad con toda su diligencia para tratar de lograr un resultado, pero sin asegurar que éste se cumpla. O sea, el deudor solo pone los medios para lograr algo que puede o no darse. Es la modalidad del artículo 774, inciso A. ¿Cuáles son los ejemplos de las obligaciones de medio? La obligación de un abogado que debe defender a su cliente en el juicio, pero sin asegurarle que lo van a ganar. La obligación del médico que debe dar un tratamiento adecuado a su paciente, pero sin asegurarle que se van a sanar. La obligación de un profesor que consiste en transmitir sus conocimientos al alumno, pero sin asegurar que éste pasará de año o aprobará. La obligación del empleado que simplemente pone su trabajo, pero sin asegurar ningún resultado. En las obligaciones de medios sí hay incumplimiento, o sea, en las obligaciones de medios, si hay incumplimiento, la culpa del deudor no se presume y el acreedor debe probar la culpa del deudor, ¿sí? Ante el incumplimiento, la culpa del deudor no se presume y el acreedor debe probar la culpa, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las obligaciones de resultado. Cuando el deudor se compromete a concretar un objetivo, o sea, a lograr un resultado, por ejemplo, me obliga a construir un edificio de 3 pisos, son las hipótesis de los incisos P y C del artículo 774. En la obligación de resultado se presume la culpa del deudor si éste no cumple, es decir, si no logra el resultado prometido. Ante el incumplimiento, el acreedor le basta comprobar su calidad de acreedor y no debe demostrar la culpa del deudor. Ejemplo de obligaciones de resultado. En el contrato de locación de obra, el locador se compromete a realizar una obra determinada, por ejemplo, un edificio, una escultura, una máquina, etc. Puede incluir la cláusula llave en mano, por la cual la obra debe tener entrega totalmente terminada. En el contrato de transporte, el transportador se compromete a llevar al pasajero a un lugar determinado, por ejemplo, Córdoba, San Luis. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos? El cumplimiento efectivo, tiempo y modo. Vamos a hablar ahora en esta parte. El deudor debe cumplir en especie, es decir, debe realizar lo prometido en el tiempo, lugar y modo acordados por las partes, artículo 773. El obligado a realizar un hecho debe cumplirlo en tiempo y modo acordes con las intenciones de la parte o con la índole de la obligación. Si lo hace de otra manera, la prestación se tiene por incumplida y el acreedor puede exigir la destrucción de lo mal hecho siempre que tal exigencia no sea abusiva. Artículo 775. Sanción por mal cumplimiento. Si el deudor no ejecuta el hecho debidamente, en tiempo y modo, se tendrá por no hecho o podrá destruirse lo que fuese mal hecho siempre que tal exigencia no sea abusiva, o sea, que no configure un abuso del derecho. Artículo 775.
Incumplimiento, ejecución forzada. Si el deudor no cumple, o sea, incumplimiento total, parcial, retardo, etcétera, el hecho o servicio, el acreedor puede acudir a la ejecución forzada, pudiendo exigir A, el cumplimiento específico, siendo factible que se aplique en astreintes hasta que el deudor cumpla exactamente lo prometido. B, hacer cumplir por otro a costa del deudor. En este caso, lo prometido deben ser hechos fungibles que puedan ser realizados por cualquiera. Por ejemplo, hacer un pozo, pintar un frente, colocar una ventana, etc. Por el contrario, la prestación no podrá ser cumplida por otro que no sea el deudor, si así surge de la convención, de la naturaleza de la obligación. Por ejemplo, no es fungible. O de las circunstancias resulte que éste fue elegido por sus cualidades para realizarla posterior personalmente. Eso sería una obligación intuitu personae. Esta elección se presume en los contratos que suponen una confianza especial. C. Reclamar el pago de daños y perjuicios. Si el servicio no puede ser cumplido por otra persona porque solo lo puede cumplir el deudor y no otra persona, o por ejemplo, no sé, un artista famoso, determinado médico, etcétera, el acreedor deberá reclamar el pago de daños y perjuicios. Dice el artículo 77 del nuevo Código. Ejecución forzada. El incumplimiento imputable de la prestación le da derecho al acreedor a exigir el cumplimiento específico, B, cumplir por terceros a costa del deudor, C, reclamar los daños y perjuicios. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de las obligaciones de no hacer. Concepto. La prestación del deudor consiste en una inactividad, en una abstención, en un no hacer. Por ejemplo, no poner un negocio en determinado lugar, no trabajar en otro canal de TV, abstenerse de levantar una pared más allá de cierta altura, etc. En lo compatible se les aplica el régimen de las obligaciones de hacer. Si el deudor no se abstiene y ejecuta el hecho, el acreedor puede exigir que las cosas vuelvan a su estado anterior y así que se destruya lo hecho o solicitar autorización al juez para destruirlo a costa del deudor. Por ejemplo, demoler una pared. Obviamente, la destrucción de lo hecho indebidamente será factible siempre que no constituya un abuso. Dice el artículo 778 del nuevo Código, obligación de no hacer, es aquella que tiene por objeto una abstención del deudor o tolerar una actividad ajena. Su incumplimiento imputable permite reclamar la destrucción física de lo hecho y los daños y perjuicios. Responsabilidad por incumplimiento, imposibilidad de cumplir. En los casos de imposibilidad de cumplimiento sin responsabilidad del deudor, resulta aplicable lo dispuesto en la parte general, artículos 955, 956. Si la imposibilidad definitiva de cumplir las prestaciones es producto de caso fortuito o fuerza mayor, se extingue la obligación sin responsabilidad. Si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados. Artículo 955. Si la imposibilidad sobrevenida es temporaria, tiene efecto extintivo, como el plazo es esencial o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible. Artículo 956. ¿Sí? O sea, se tiene que abstener de hacer algo, es es una inactividad, es un no hacer, ¿sí? En caso de que no cumpla, eh, es imputable y permite reclamar la destrucción física de lo hecho y los daños y perjuicios, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de las obligaciones alternativas. Se trata de una obligación que tiene varias prestaciones independientes y que queda cumplida cuando el deudor ejecuta una de ellas. Por ejemplo, te pago 10.000 pesos o entregándote mi auto, ¿sí? Obviamente que un auto no vale 10.000 pesos, pero bueno, o sea, eh, el nuevo código se refiere a las obligaciones alternativas. Es algo alternativo, ¿sí? O sea, artículo 779. La obligación alternativa tiene por objeto una prestación entre varias que son independientes y distintas entre sí. El deudor está obligado a cumplir una sola de ellas. Naturaleza jurídica.
La opinión predominante es que se trata de un vínculo único entre acreedor y deudor referido a varias prestaciones, pero bajo la condición resolutoria de que si se elige una de ellas, las demás desaparecen. Caracteres de las obligaciones alternativas. A. Objeto plural, varias prestaciones. B. Vínculo único. C. Las prestaciones son distintas e independientes entre sí. D. La obligación se cumple ejecutando una sola de las prestaciones. E. La prestación a cumplir está sujeta a elección que puede estar a cargo del deudor, del acreedor o de un tercero. La elección, ¿a quién corresponde? En principio corresponde al deudor, salvo estipulación en contrario, artículo 780, por lo cual se puede convenir en que la elección de la prestación la haga el acreedor o un tercero. La elección puede estar a cargo de una o varias personas. Si es a cargo de varias personas, todas deben elegir lo mismo, o sea, tiene que haber unanimidad. Si la parte a quien corresponde la elección no se pronuncia oportunamente, la facultad de opción pasa a la otra. Si la elección la debe hacer un tercero y éste no elige el plazo fijado, corresponde al deudor designar el objeto del pago. Modo y tiempo de efectuarlas. Efectos. La elección puede ser hecha en forma expresa cuando se notifica a la otra parte o tácita cuando se ejecuta una de las prestaciones, aunque sea parcialmente. La elección es irrevocable desde que se la comunica a la otra parte o desde que el deudor ejecuta alguna de las prestaciones, aunque sea parcialmente. Hecha la elección, la prestación escogida se considera única desde su origen y se aplican las reglas de las obligaciones de dar cosas ciertas, de hacer o de no hacer, según corresponda. Prestaciones periódicas. Si la obligación alternativa concibe prestaciones periódicas, la elección ella pasa a un periodo, por ejemplo, para un año. No obliga para los otros periodos y esto está en el artículo 780. Por ejemplo, por el arrendamiento de este campo pagaré anualmente 100.000 pesos o daré un tractor. El primer año elijo dar un tractor, el otro elijo nuevamente y puedo dar los 100.000 pesos o un tractor. Imposibilidad de las prestaciones. En este tema hay que tener presente que se distingue entre la obligación alternativa regular cuando la elección de la prestación corresponde al deudor o la obligación alternativa irregular cuando la elección de la prestación corresponde al acreedor o un tercero. Imposibilidad de la prestación al celebrarse la obligación. Si al tiempo de contraerse la obligación una de las obligaciones se torna imposible, se debe a la otra, esto se conoce como principio de concentración. La imposibilidad concentra el objeto de la obligación en la prestación que queda. Imposibilidad de las prestaciones luego de celebrarse la obligación. Hay que distinguir la elección a cargo del deudor, que es alternativa regular, artículo 781, imposibilidad de solo una de las prestaciones. Y si hay culpa del deudor o caso fortuito, la obligación se concentra en la obligación restante. Artículo 781, inciso A. Si hay culpa del acreedor, el deudor puede optar entre dar por cumplida su obligación y quedar liberado, o B, cumplir la prestación restante y reclamar daños y perjuicios emergentes de la mayor onerosidad que le cause el pago realizado. Con relación al que resultó imposible, el valor de la que se perdió, y esto lo encontramos en el artículo 781, inciso A. Doble I, imposibilidad de todas las prestaciones. Si es por caso fortuito, la obligación se extingue, hay imposibilidad de pago. Artículo 781, inciso D. Si todas las prestaciones resultan imposibles en forma sucesiva, primero se hizo imposible una de las prestaciones, luego la otra. La obligación se concentra en la última, pero si hubo responsabilidad del acreedor, el deudor puede elegir con cuál queda liberado, ¿no? Artículo 781, inciso D. Si todas las prestaciones resultan imposibles en forma simultánea y hay responsabilidad del deudor, el deudor se libera entregando el valor de cualquiera de esas. Si hay responsabilidad del acreedor, el deudor tiene derecho a dar por cumplida su obligación con una y reclamar los daños y perjuicios emergentes de la mayor onerosidad que le ocasiona el pago realizado, con relación a la que resultó imposible. Artículo 781, inciso C. B. Elección a cargo del acreedor. Alternativa irregular. O sea, la elección a cargo del deudor es alternativa regular y la elección a cargo del acreedor es alternativa irregular.
Y imposibilidad de solo una de las prestaciones. Por culpa del acreedor, la obligación se concentra en la restante. Artículo 782, inciso A. Por culpa del deudor, el acreedor puede optar entre reclamar la prestación que es posible o el valor de la que resulta imposible. Artículo 782, inciso A. Doble I. Imposibilidad de todas las prestaciones. Por causas ajenas a la responsabilidad de las partes, por ejemplo, el caso fortuito, la obligación se extingue y hay imposibilidad de pago. Artículo 782, inciso D. Si las prestaciones resultan imposibles en forma sucesiva, la obligación se concentra en la última, pero si hubo responsabilidad del deudor, el acreedor tiene derecho a reclamar el valor de cualquiera de las prestaciones. Artículo 782, inciso B. Si todas las prestaciones resultan imposibles en forma simultánea, por responsabilidad del acreedor, el acreedor elige con cuál de ellas queda satisfecho, pero debe al deudor los daños y perjuicios emergentes de la mayor onerosidad que le reporte el pago realizado. Artículo 782, inciso C. Por responsabilidad del deudor, el acreedor tiene derecho a elegir el valor de la cual de ellas queda satisfecho. Artículo 782, inciso C. Elección por un tercero. Las opciones... Perdón. Elección por un tercero. Las opciones conferidas al deudor y al acreedor en los artículos 781 y 782 también pueden ser ejercidas a favor de aquellos por un tercero a quien le haya sido encargada la elección. Elección de modalidades o circunstancias. Si en la obligación se autoriza la elección respecto de sus modalidades o circunstancias, se aplican las reglas precedentes sobre el derecho de realizar la opción y sus efectos legales. Obligaciones de género limitado. Concepto. Son obligaciones en las que el deudor debe entregar una cosa incierta, pero dentro de una cantidad determinada de cosas ciertas del mismo género o especie. Por ejemplo, pagaré con uno de los 5 toros reproductores de mi estancia, pagaré con uno de los cuadros de mi colección privada. Dice el artículo 785 del nuevo código. Obligaciones de género limitado. Las disposiciones de esta sección se aplican a las obligaciones en las que el deudor debe entregar una cosa incierta, pero comprendida dentro de un número de cosas ciertas de la misma especie. Naturaleza jurídica. En la doctrina, para algunos era una obligación de género, para otros era una obligación alternativa. La cuestión podía tener importancia por la elección de la cosa, ya que si era de género se debía elegir una cosa de calidad media, es decir, ni la mejor ni la peor. En cambio, si es alternativa, dicha exigencia no regía. En los demás no había mayores diferencias, ya que las obligaciones de género limitado y las alternativas tenían efectos similares. El artículo 185 establece que se rigen por las normas de las obligaciones alternativas. ¿Sí? Bueno, vamos a cortar acá porque después vamos a ver las obligaciones facultativas, que son bastante largas. No sé si nos da el tiempo, pero bueno, a ver. Bueno, vamos a intentar. Obligaciones facultativas. Bueno, ¿qué son? Son aquellas que si bien tienen por objeto una sola prestación, que es la principal, dan al deudor la facultad de liberarse cumpliendo otra prestación, que es la accesoria. Por ejemplo, debo entregar 500 botellas de vino Merlot chileno, es una prestación principal, pero convengo que también me puedo liberar entregando 500 de vino Malbec argentino, que es una prestación accesoria. Dice el artículo 186 del nuevo código. La obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria. El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria, o sea, otros vinos. La principal era una determinada uva y después, bueno, con otra, ¿no? Con la uva Malbec. El deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar. Objeto, una obligación principal y otra accesoria, ¿sí? Naturaleza jurídica. Está determinada por la naturaleza de la obligación principal. Caracteres, bueno, objeto plural, varias prestaciones, una principal y otra accesoria. B, las prestaciones están en relación de interdependencia en el sentido de la principal y lo accesorio, o sea, son interdependientes. El deudor puede sustituir la obligación principal por la accesoria, por eso pudo dar el vino Malbec a cambio del chileno, el Merlot. Y de causa única. La causa o fuente es la misma para ambas prestaciones, o sea, estamos hablando de vinos, ¿sí? De entrega de vinos.
En caso de duda respecto a si la obligación es alternativa o facultativa, se la tiene por alternativa. Artículo 788. La opción corresponde al deudor. La opción de sustituir la prestación principal por la accesoria corresponde solo al deudor, porque es el único que puede decir, sí, mira, en vez de llevarte el Marlot, te puedo traer Malbec. ¿Sí? El deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar, artículo 786. La doctrina no acepta que la opción esté a favor del acreedor, porque en este caso la obligación no sería facultativa, sino alternativa e irregular. Extinción. La obligación facultativa se extingue si la prestación principal resulta imposible sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder. Artículo 787. Modo y tiempo de efectuarla. Para algunos la opción se consuma con la manifestación de voluntad del deudor al acreedor. Eso lo dice Galli. Y para otros, cuando se cumple la prestación, eso lo dice Busso. Es otro autor. Bueno. Las obligaciones con cláusula penal y sanciones conminatorias. Podemos decir que es una obligación accesoria que tiene como fin asegurar el cumplimiento de la obligación principal imponiendo al deudor una pena. O sea, no me traes el Marlot y te impongo una pena al deudor o multa para el caso de que no se cumpla su obligación o lo haga tardíamente. ¿Sí? Distinción. Hay que distinguir dos tipos de cláusula penal. La moratoria, en este caso la cláusula funciona en caso de retardo en el incumplimiento de la obligación, o sea, una multa, por ejemplo, por cada día de retardo en cumplir la obligación. Acá la cláusula penal es compulsiva, disuasiva, ejerce una presión psicológica sobre el deudor, ya que si tarda en cumplir deberá además pagar la pena. Cuando la cláusula penal es moratoria, el deudor debe pagar la multa y además cumplir la obligación principal. La compensatoria, en este caso, la cláusula funciona en caso de incumplimiento definitivo de la obligación principal y es una liquidación anticipada de la indemnización por daños y perjuicios. O sea, por retardo le puedo cobrar una multa, ¿sí? Esa sería la moratoria. Y la compensatoria directamente hubo un incumplimiento definitivo de la obligación principal y es una liquidación anticipada de la indemnización por daños y perjuicios para el supuesto de incumplimiento de la prestación. Objeto de la cláusula penal. Puede tener por objeto el pago de una suma de dinero o cualquier otra prestación que pueda ser objeto de las obligaciones, si bien en beneficio del acreedor o de un tercero. Artículo 791. Puede tratarse de dar una suma de dinero, de dar un objeto material o incluso una prestación de hacer o de no hacer. Ejemplo, si hay incumplimiento del deudor, famoso cantante deberá dar un recital en una fiesta organizada por el acreedor. El beneficiado puede ser el mismo acreedor o un tercero ajeno a la relación obligacional. Y ante el incumplimiento, el deudor que no cumple la obligación en el tiempo convenido debe la pena, si no aprueba la causa extraña que suprime la relación causal. La eximente del caso fortuito debe ser interpretada y aplicada restrictivamente, artículo 792. Ante el incumplimiento imputable al deudor y la constitución en mora del mismo, se debe cumplir la pena o multa pactada. La norma contempla como eximentes. Tenemos eximentes: A, causas extrañas que rompan la relación causal, y B, el caso fortuito o la fuerza mayor. Los jueces deben interpretar y aplicar esta eximente en forma restrictiva. Relación con la indemnización. La pena o multa impuesta en la obligación suple la indemnización de los daños cuando el deudor se constituyó en mora y el acreedor no tiene derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es reparación suficiente. Artículo 793. La pena o multa suple la indemnización de los daños. El acreedor no puede acumular el cumplimiento de la obligación y también la pena, sino solo una de las dos. Salvo A, que la cláusula penal sea moratoria solo por retardo, o B, que se haya pactado expresamente que se podían acumular. Cuando la cláusula penal es compensatoria, puesto el deudor en mora, el acreedor tiene derecho a la pena establecida en la cláusula penal y no puede pedir otra indemnización mayor, aunque pruebe que la pena no es reparación suficiente. Ejecución. Ante el incumplimiento procede la cláusula penal pactada sin necesidad de que el acreedor deba probar daños y las partes deben atenerse a la pena fijada en ella. Este es el principio de inmutabilidad de la cláusula penal. En consecuencia, el acreedor no podrá pedir más de lo pactado, aun cuando realmente hubiese sufrido daños mayores, y del otro lado, el deudor no puede eximirse de la pena de la cláusula penal, alegando que el acreedor no sufrió ningún daño.
No obstante este principio, la cláusula penal puede ser reajustada por los jueces cuando hay abuso del acreedor en perjuicio del deudor, abuso que se pone de manifiesto cuando la pena impuesta es desproporcionada en relación a la falta que se sanciona, al valor de las prestaciones u otras circunstancias, por ejemplo, situación de debilidad o desesperación del deudor, etc. En las obligaciones de no hacer, el deudor incurre en la pena desde el momento que ejecuta el acto del cual se obligó a abstenerse, artículo 795. Las obligaciones de no hacer son las que tienen por objeto una abstención y si en ellas hay una cláusula penal, la misma es exigible cuando el deudor ejecuta el acto del cual debía abstenerse. Al artículo 794 se refiere a la ejecución. Para pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor puede eximirse de satisfacerla acreditando que el acreedor no sufrió perjuicio alguno. Los jueces pueden reducir las penas cuando su monto es desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso. Configuran un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor. ¿Cuáles son las opciones del deudor? El deudor no puede evitar cumplir la obligación principal pagando la pena, solo puede hacerlo si expresamente se ha reservado ese derecho. Dice el artículo 796. Opciones del deudor. El deudor puede eximirse de cumplir la obligación con el pago de la pena únicamente si se reservó expresamente este derecho. Las opciones del acreedor. Ya hemos dicho que el acreedor no puede acumular el cumplimiento de la obligación y también la pena, sino una de las dos, salvo A, que la cláusula penal sea moratoria solo por el retardo, o B, que se haya pactado expresamente que se podían acumular. Artículo 797, opciones del acreedor. El acreedor no puede pedir el cumplimiento de la obligación y la pena, sino una de las dos cosas a su arbitrio, o menos que se haya estipulado la pena por el simple retardo, o que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida de la obligación principal. ¿Sí? Cumplimiento parcial, disminución proporcional de la pena. Si el deudor cumple la obligación solo en parte o lo hace de modo irregular, fuera de lugar o de tiempo, el acreedor no está obligado a aceptarlo, pero si lo acepta, corresponde que se disminuya proporcionalmente la pena impuesta en la cláusula penal. De lo contrario, si hubiera cobro íntegro de la pena, habría un enriquecimiento indebido del acreedor. La disminución proporcional de la pena se debe hacer conforme a los acuerdos, a lo que acuerden las partes. Por ejemplo, un 20%, un 50% o someterlo a arbitraje. En caso de desacuerdo, naturalmente será el juez quien deba establecer la disminución. Dice el artículo 798 del Código Civil y Comercial, disminución proporcional. Si el deudor cumple solo una parte de la obligación o la cumple de un modo irregular o fuera del lugar o del tiempo a que se obligó y el acreedor la acepta, la pena debe disminuirse proporcionalmente. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar acá y vamos a seguir con las obligaciones con cláusula penalizaciones combinatorias, hablando de divisibilidad e indivisibilidad. ¿Sí? Porque si no, no nos alcanza el tiempo. Bueno, seguimos en el otro video.